Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. Doblar ninguna rodilla ante ti. Melina encontró el desayuno un asunto animado. A decir verdad, fue una sorpresa para Kindling Maiden. Después del desastre de la noche anterior, el agotamiento de todos y la posterior retirada a la fortaleza de la mesa redonda, esperaba que fuera algo así como un asunto adusto. Una comida hosca y sombría con pocas palabras o camaradería. No era. A la mañana siguiente, la mayor parte de su pequeña y alegre banda se había lamido las heridas. No lo suficiente para estar en forma para el combate, todavía no, pero lo suficiente para moverse. Los que no pudieron fueron llevados a la gran mesa por los clones de Naruto, les gustara o no. Una vez allí, todos fueron recibidos por una vista de lo más sorprendente. Ven y cógelo. Uno de los clones de Naruto golpeó un cucharón contra una olla rota. Tenemos un poco de todo para ti. Las armas habían sido arrancadas de su superficie y puestas a un lado, dando paso a un gran banquete, todo mientras ese gran fragmento de gracia se cernía sobre ellas. Melina no pudo evitar resistirse a la vista. Ni siquiera reconoció algunos de esos platos. Aquí vio una loncha de tocino, allí, tazones de avena servidos con una guarnición de huevos y algo de fruta además, pero ahí era donde terminaba su reconocida experiencia limitada. Podría haber habido un poco de cordero a un lado, y había extraños trozos circulares de lo que supuso que era pan empapado en miel y almíbar. Supo de inmediato quién era el responsable de esto, lo que no sabía, ¿cuándo lo hizo? ¿Cómo podía un hombre hacer tal banquete en solo unas pocas horas? A pesar de todas sus campanas y silbatos, el Roundtable Old seguía siendo un lugar donde se reunían los campeones. Los campeones tenían para comer. Y comer lo hicieron. Una vez que se corrió la voz, Tarnise descendió sobre la mesa en masa. De incluso se dignó unirse a ellos, quitándose el casco por primera vez en su memoria viva. Estaba bastante pálido. Guapo también. ¿Quién lo hubiera pensado? Y allí estaba el hechicero Rogier, vivaz como siempre, cojeando solo un poco ahora que le habían atendido las piernas. Y allí estaba la pequeña y tímida Roderica, que se separaba de su espíritu, sintonizando el tiempo suficiente para ir a buscar un plato para el maestro Euk. Terolina la acompañó, alma sencilla que era. Otros resultaron más animados. Greyrock descendió sobre los platos de carne con gusto. Por desgracia, eso la puso en conflicto con Trish. El Tree Sentinel no está nada interesado en compartir. Solo Millicent aún no había aparecido, pero sospechaba que la pelirroja se despertaría muy pronto por el alboroto. En verdad, su manchado tenía una inclinación espantosa por atraer a los aliados más inverosímiles. Todos comieron, agradecidos por su comida. Los que no eran aficionados a tales reuniones no se demoraban demasiado. Corin y Diallos tomaron sus porciones y partieron a sus propios rincones de la bodega para festejar en privado. Algunos, como el que todo lo sabe, no se dignaron a mostrar sus rostros en absoluto, y por lo tanto, le tocó a la siempre silenciosa Ensa ir a buscar comida para él. Incluso vislumbró a la mujer guerrera Nepeli por un momento. Agarró un plato y se alejó antes de que nadie más pudiera darse cuenta. Pero del propio Naruto, no se lo veía por ninguna parte. Preocupante. Podía ver a sus clones con bastante seguridad, revoloteando de un deslustrado a otro mientras servían pie, pero el original no estaba entre ellos. Su ojo le dijo eso. Y así salió de la fiesta en su busca. El Roundtable Old no era demasiado grande. Estaba segura de que sería una tarea fácil. De hecho, era imperativo que ella tuviera unas palabras con él. Ella había visto el dolor en sus ojos. Silenciado, enterrado, pero todavía presente, no obstante. Para bien o para mal, su fracaso con Radan lo había marcado. Quedaba por verse qué clase de mar sería. Tendría que vigilarlo cuidadosamente en los días siguientes, para que no se rompiera. ¿Y si lo hace? Una vez más esa vocecita la fastidió mientras se deslizaba por los pasillos. Había comenzado a temer que eso, su conciencia, nunca la dejaría en paz. ¿Qué harás entonces? Entonces ella encontraría otro. Mentiroso. Disparates. A ella no le importaba un bledo lo que le pasara a él. Mentiroso, mentiroso. No. No podía importarle. No podía permitirse el lujo de preocuparse. Mentiroso, 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 tu campeón lleva una gran carga. Rezo para que no lo doblegue. Melania frunció el ceño ante la suave voz tanto como ante la llegada del recién llegado. Había estado tan obsesionada con la búsqueda que no había sentido su llegada.
Efectivamente, cuando estiró el cuello hacia atrás, encontró un rostro familiar encapuchado mirándola. Ese rostro rubio con ojos verdes hacia abajo, con solo una leve sonrisa. Fia. Por supuesto que sería Fia. Debería haber sabido que esa mujer astuta intentaría clavar sus garras en su deslustrado. ¿Qué tipo de veneno le había vertido en la oreja para que actuara de esa manera? No, concéntrate. No le daría a esta mujer la satisfacción de ver su estrés. No importaba lo apretada que estuviera en ese momento. Su destino no es tuyo para saberlo. Frunció el ceño al compañero del lecho de muerte. Déjalo ser. Esa es su elección. Su respuesta fue gentil, pero sintió el acero en sus palabras de todos modos. No puedes hacerlo por él. Millicent aulló en algún lugar de una de las habitaciones adyacentes. Mi señor, no. Puedo caminar. No. Arriba. Espera, espera. Es vergonzoso. No necesitas cargarme. A juzgar por la forma en que sus palabras se convirtieron en un chillido, el asunto se había resuelto. Naruto no era más que terco. Aún así, para él ser tan atrevido, un pensamiento feo amaneció. ¿Qué le has hecho? Fia se apoyó en una estantería desmoronada, la viva imagen del decoro. Usted ya sabe. Melina seguramente no lo hizo. Solo sospechaba de las fechorías de Fia y la terrible falta de certeza la carcomía. La ira se enroscó en su corazón, una fea raíz retorcida más grotesca que la forma espantosa de Godwin. Lo mordió con todas sus fuerzas, sofocó el deseo de estrangular a la mujer que tenía delante y se comportó una vez más. Solo entonces se atrevió a hablar. Me gustaría que lo dijeran. Si debes. La maldita ramera de túnica negra sonrió suavemente, una pequeña sonrisa secreta de triunfo que hizo que la sangre de Melina ardiera de nuevo. Lo envalentoné. Vino a mí anoche, cuando estaba desesperado, y lo consolé. Como es mi propósito. Debe. No. Matar. ¿Y qué clase de consuelo le legaste? Lo abracé cuando lloró. Sus palabras sonaron verdaderas, haciendo que Melina retrocediera. ¿Llorar? No creía que él pudiera llorar. Pero la compañera del lecho de muerte seguía hablando, y con cada palabra, su determinación flaqueaba. Cuando gritó, escuché. Cuando vaciló, lo puse en el camino una vez más. Esos labios carnosos fruncidos en un ceño fruncido. Si hubieras hecho lo mismo, él no habría venido a mí en primer lugar. Cualquier furia que Melina pudiera haber sentido se desvaneció, llevándose consigo el fuego que había en ella. Explícate. ¿Realmente estás tan ciega, querida niña? Fia intervino. Puso una mano sobre su hombro. Labios como hielo rozaron su oreja, enviando un suculento escalofrío por su aguja. ¡Qué ingenua eres! ¡Qué poco has hecho por él! Trató de apartarse, pero ese agarre frío, esas palabras mordaces, la sujetaron con fuerza. ¿No eres su doncella, Melina? ¿No es tu propósito ayudarlo en todas las cosas? Ella frunció el ceño. Yo lo he ayudado. ¿Tienes, ahora? Esos penetrantes ojos verdes atravesaron su orbe solitario. No parecería eso. ¿Y tú qué sabes? El temperamento de Melina se deslizó. Rápido como un relámpago, su mano salió volando, agarrando la barbilla de la otra mujer. Mientras te escondías aquí, luché a su lado en la batalla y lo guié en el camino para convertirse en un señor. Fia no vaciló. Y, sin embargo, no conoce su corazón como yo. Las palabras eran una cuchilla en su oído. Su paz dijo, Fia la soltó y se alejó pavoneándose. Melina la vio irse, deseando nada más que clavarle una daga en la espalda. Por desgracia, el fuerte impidió una violencia tan gratificante. Incluso si no fuera así, sabía que tal acto lo arruinaría todo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea esa compañera del lecho de muerte en el pozo más oscuro, porque sus palabras sonaron verdaderas. Debería haber acudido a ella. ¿Por qué no lo hizo? ¿No había tratado ella de mitigar su culpa después de la batalla con Radam? Ella tenía. ¿No se había ofrecido a convertir sus runas en fuerza una y otra vez, solo para ser rechazada? ¿No le había dirigido palabras amables, no lo había felicitado por las batallas bien libradas? ¿No habían sido honestos el uno con el otro? Ella había hecho todas estas cosas y más y, sin embargo, no era su consejo lo que buscaba. Naruto a menudo seguía su propio camino por su propia voluntad, y al diablo con las consecuencias. Lo mejor que podía hacer era apuntarlo en una dirección determinada. Una semilla de duda se plantó en el corazón fracturado de Melina. Tenían un acuerdo, él y ella, los dos. Lenta, inexorablemente, la semilla echó raíces. ¿Y si la dejaba a un lado? Ahora brotó.
Su visión se amplió, el mundo oscureciéndose alrededor de los bordes mientras su respiración se atascaba en su garganta. Se agarró a una pared para estabilizarse. Ya había oído a Greyroy llamar la doncella incendiaria. ¿Sospechó? ¿Por eso la evitaba? Él nunca debe saber su verdadero propósito, porque si lo hiciera, seguramente buscaría detenerla. Tenía que ser así. Ella no debe encariñarse. Ella estaba destinada a arder y, al hacerlo, guiarlo hacia la muerte destinada. Si supiera que sería de ella, usurparía su propósito. La razón de su nacimiento, su creación, la única razón por la que madre la había hecho. Perder eso, la destruiría. Tal pensamiento, no podía soportarlo, pero ¿y si llegaba a ser? Sus uñas se clavaron en la pared. Calmar. Estate calmado. Se animó a avanzar una vez más. Después de lo que pareció una eternidad, encontró a Naruto en la cocina. Sartén en mano, lanzó una extraña y esponjosa cosa blanca sobre marrón, al aire. Giró de un extremo a otro, pero él lo atrapó con facilidad, tarareó para sí mismo y lo colocó en un plato. Uno de sus muchos clones se apresuró a barrerlo para unirse a los demás, arrebatando un poco de mantequilla y una jarra de lo que olía a jarabe a medida que avanzaba. ¿O tal vez fue miel? En su estado agotado, no podía estar segura. ¿Qué es eso? Panqueques. Sonrió por encima del hombro al verla acercarse, brillante como el sol. ¿Quieres probar uno? Melina no sabía qué eran estos panqueques, pero olían de maravilla. Aún así, había que considerar su dignidad. No tengo necesidad de comida, su estómago gruñó. Ella se sonrojó. Naruto sonrió. Vamos. Rápido como un relámpago, cortó un trozo descendente de dicho panqueque, le clavó un tenedor de hierro y le ofreció el dulce. Inclinarse hacia atrás no le sirvió de nada. Casi le pinchó los labios con él. Su único ojo revoloteó hacia abajo, observándolo con leve inquietud. Una parte de ella quería negarlo. Pero se veía tan orgulloso. Negarse ahora sería como patear a un cachorro. Muy bien. Abrió la boca y dejó que él la alimentara. Bien. Él sonrió mientras ella masticaba, tragaba ahora. ¿Qué sabor tiene? Delicioso. Su orgullo nunca le permitiría admitir tal cosa, por supuesto. No, ella lo llamaría adecuado y. Maravilloso. Maldiciones. Traicionado por su lengua traicionera otra vez. Curso correcto. Ahora. No estaba al tanto de tus habilidades culinarias. ¡Genial! Es bueno saber que acerté un lote. Lo arruiné tantas veces, ella lo vislumbró de nuevo. Ese dolor astillado en sus ojos mientras se alejaba, pero apagado, distante mientras volvía a sus tareas. Había hecho bien en mantenerse distraído. Tal vez esa fue la verdadera razón de esta fantástica fiesta. Estaba ocupado con tantos proyectos, mejor para enterrarlo. Lejos de ella decirle lo contrario. Realmente no he perfeccionado esto todavía, su sonrisa era casi tímida mientras divagaba. Apropiado, dada la comida que había hecho. Los clones encontraron un montón de viejos libros de cocina en Kaelid. Léelos también. Cuando aparecieron, obtuve sus recuerdos. Ya veo. Melina realmente no lo hizo. Mucho menos entender el concepto de sus clones, pero lejos de ella arruinar su buen humor, ¿y qué estaba haciendo? Sin palabra ni advertencia, revoloteó hacia un lado con gracia vulpina y la tomó del brazo, tirando de ella. Una flor roja que se extendía floreció en su rostro. ¿Se estaba sonrojando? ¡No! ¡No! Nunca. Al final, dejó que él la llevara de regreso a la mesa y la guiara a un asiento. Tomó el que estaba a su lado, sonriendo a punto de estallar. Ahí tienes. Greyroy le sonrió. Finalmente decidiste unirte a nosotros, ¿verdad? Sí. Se rió mientras se deslizaba en su comida. Perdón por llegar tarde. ¿Todos disfrutan de la comida? Un coro de asentimientos le respondió. Millicent le concedió un no recatado. Trish levantó un puño en el aire. Ciertamente eran una tripulación heterogénea considerando todas las cosas. Un hombre de otro mundo, ella misma una Kindling Maiden y un Tree Sentinel. No hay que olvidar a la mujer dragón ni a su pelirroja residente. Mezcle ese petimetre de Finger Maiden junto con la tímida Roderica y algunos otros y tuvieron el comienzo de un ¿es esto lo que creo que es? Rogier dejó su plato con una sonrisa triste. ¿Vamos a convocar un consejo de guerra? Greyroy le enseñó los colmillos. Silencio, hechicero. Solo estás sentado aquí porque se compadeció de ti. Oye. Naruto levantó ambas manos antes de que las cosas pudieran escalar aún más. Cálmate. Todos somos amigos aquí. No hay nada de malo en ayudar a alguien si tiene dolor.
Rogier asintió con la cabeza, haciendo que su sombrero se balanceara. Por lo cual estoy muy agradecido, amigo. Y pensé que nunca podría volver a caminar. Estoy en deuda contigo. Hablando de eso, Naruto giró en su asiento, no creas que me he olvidado de ti, Trish. Efectivamente, el Tree Sentinel se marchitó bajo su mirada estoica. No he renunciado a devolverte tu voz. Todavía quiero saber quién te arruinó así. Cuando ella pareció estar en condiciones de protestar de nuevo, él cambió de táctica, por muy inteligente que fuera. ¿Quieres que vuelva a arreglar ese brazo tuyo mientras estoy en eso, Mil? Millicent se frotó el muñón del brazo pensativamente, sin mirarlo a los ojos. Tal vez más tarde. ¿Algo mal? Bueno, sí. Ella se retorció un poco y bajó la cabeza con vergüenza hosca. Estoy pensando en marcharme. De viaje. He empezado a recordar, aunque vagamente, mi destino. Roger hizo un ruido de intriga. ¿Y qué destino es ese, mi bella dama? ¿En verdad? Millicent miró su papilla. No estoy segura. Se siente como si algo me estuviera llamando al norte. La mirada de Melina se dirigió bruscamente hacia, la alarma gritando en su corazón. ¿Había comenzado a recordar sus orígenes? Eso podría resultar problemático. ¿Cuánto más recordaría Millicent con el tiempo? Si se le permite seguir su propio camino sin supervisión, bien podría convertirse en un problema en el futuro, por no hablar de sus hermanas. Bajo ninguna circunstancia se les permitiría a ellos y a Malen y a reunirse. Florecerían y florecerían y florecerían de nuevo, pudriéndose todo a su paso. Será un desastre. No solo, no lo estás, la respuesta de Naruto le trajo una gran cantidad de alivio. Podemos hablar de eso una vez que hayamos terminado aquí. Su pelirroja residente se animó. Mi señor. Él sonrió. No hay forma de que te deje hacer esto por ti mismo. El rostro pálido de Millicent enrojeció hasta la raíz de su cabello. Como desees, se puso de pie y se puso el casco de nuevo. Gracias por la comida, pero no tengo ningún interés en un consejo. Mi camino es mío. Me parece bien. Naruto movió una ola perezosa en su dirección. Estaremos aquí si cambias de opinión. Buena caza. El cazador hizo una pausa y luego inclinó la cabeza. Entonces su mirada giró sobre sí misma y se posó en Trish. Melina creyó ver una chispa de algo allí. Fuera cual fuera el cabe, la silenciosa centinela le concedió un grave asentimiento y, aunque no podía hablar, pareció pasar un mensaje invisible entre los dos guerreros. A ti también. Dijo por fin, y siguió su camino. Así es él. La risa afable de Rogier limpió la tensión como la brisa cálida de un verano. Sin dejar de reír, se levantó de la mesa y cogió su bastón. Una vez más, muchas gracias por la fiesta. Hizo una cortés reverencia a lo mejor que le permitieron sus piernas en recuperación, luego se volvió como si fuera cojeando detrás de su amigo. Iré a tener unas palabras con él, por favor, continúa sin mí mientras tanto. Lo cual me recuerda. Naruto declaró a propósito de nada, quiero liberar a Eu de sus cadenas, pronto. ¿Pensamientos? Millicent asintió con aprobación. Roderica casi escupió su té. ¿Es eso posible? La pobre sintonizadora de espíritus sonaba casi esperanzada mientras lo miraba. Fue maldecido por la misma reina Marika, Melina sabía que iba a intentarlo a pesar de todo. Tenía esa mirada en sus ojos, la que hacía posible lo imposible. Efectivamente, su puño golpeó la mesa. Maldición o no, no está bien. Creo que podrías ayudar. Roderica balbuceó. Yo. Solo soy un sintonizador de espíritus, ni siquiera uno muy bueno. Tonterías. Eres genial. Bueno, tenemos dos grandes runas. Terolina finalmente encontró el coraje suficiente para intervenir. Tal vez podríamos ir a la capital ahora mismo y buscar una audiencia con la reina Marika, no. Naruto casi mordió la palabra, sumergiendo la habitación en silencio. ¿No? Terolina se estremeció, sus ojos como de cierva se abrieron de par en par. Mi señor. ¿Por qué no? El ánimo de Melina se hundió hasta los tobillos. ¿Qué estaba tramando ahora? Todavía no, en cualquier caso. Se limpió la boca con un trozo de tela de seda, terminó su bebida y se recostó en su silla. Su postura le recordó a Melina a alguien que había visto antes, y el recuerdo la aguijoneó dolorosamente. Quiero ayudar a la gente, pero Kaelid me abrió los ojos. No podemos volver a quedarnos ciegos así. Su mirada recorrió a cada uno de ellos a su vez. No quiero ver a ninguno de ustedes salir lastimado. Millicent se animó. Greyroy y Trish apartaron la mirada. Melina sintió una punzada de curiosidad en el corazón. Ella trató de ignorarlo. ¿Fue realmente tan malo?
inquirió Roderica. Sé que los semidioses son aterradores, aún así, su Finger Maiden intentó recuperarse. Pero para convertirte en Elden Lord, debes buscar el Erdtree. Y lo haré. Naruto la tranquilizó. Cuando esté bien y listo. Apartó la mirada, rascándose la mejilla. Bueno. ¿Y cuándo será eso? Melina se maldijo a sí misma mientras hablaba. Dioses de arriba, ¿realmente estaba del lado de ella? ¿De todas las personas? Esto no es algo que puedas posponer para siempre. Este mundo necesita urgentemente una reparación. Y, pronunció lentamente, dejando claro su punto, haré todo lo posible para arreglarlo. Tienes mi palabra. Créeme. No creo que debamos apresurarnos. Distraídamente, comenzó a frotar el anillo rúnico en su dedo, masajeando la baratija resplandeciente con movimientos cuidadosos. Creo que podría pasar algo horrible si lo hacemos. Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Melina se quedó quieta. Él sabía. O sospechaba algo, por lo menos. Aún así, sus palabras parecieron ser suficientes para Trish y Greyroll. Ninguno protestó. Millicent y Roderica simplemente asintieron. Terolina parecía apta para discutir, luego objetó con un asentimiento de dolor. Como órdenes, mi señor. Entonces sugiero que regresemos al Ingrave. Greyroll intervino. Tengo un niño allí que necesita disciplina. Otro en Liurnia de los Lagos, también. Serían poderosos aliados. Espera, pensé que dijiste que te irías una vez que lidiáramos con Radahn. Ella hizo un ruido divertido. He decidido extender mi estadía. Naruto se animó. Claro, no veo por qué no, todos estuvieron de acuerdo, uno por uno. Ninguno de ellos se puso de su lado. Fue demasiado. Melina no podía soportar la forma en que lo miraban, incluso ahora. No, esto era más que eso. Si no iba a la capital, si no buscaba el Erdtree, las cosas seguirían como estaban. Si las cosas seguían como estaban, no podría obtener el Rold Medallón, sin el cual ella no podría guiarlo a las tierras prohibidas, y si no iban allí, entonces el Erdtree no se quemaría. Tenía que arder. Debe arder. Su ojo sellado comenzó a temblar de nuevo. Ella colocó su mano sobre la de él. ¿Puedo decir algo? 000. No había pensado encontrarlo aquí. Ahí estaba, la amarga verdad. Nepeli lo odiaba. Ella había huido de Naruto avergonzada, huir de su debilidad, y de la mirada de sus ojos. Como una niña asustada. Su padre la había reprendido por ello, incluso cuando le transmitió la noticia de la muerte de Godric. Conducta impropia de la mesa redonda, lo había llamado. Tenía razón. Su voluntad había flaqueado. Se le había concedido un atisbo de su propia muerte y huyó de ella como lo haría un cobarde del campo de batalla. Y ahora ella se había topado con él aquí. Él había cambiado en su ausencia. Nepeli podía verlo en sus ojos, ese fuego todavía estaba allí pero ahora estaba templado. Bancarizado por pérdida. No hizo falta mucho para ver por qué. Reconoció la segunda gran runa tallada en su brazo, ardiendo como un reguero de pólvora. Él y sus compañeros se habían enfrentado al general Radahn. Ellos tampoco saldrían ilesos. Había caras nuevas en la mesa. Una mujer con rasgos draconianos, una pelirroja herida y una joven tímida vestida con la túnica de Finger Maiden. No tenía derecho a acercarse a él de nuevo. Incluso ahora, dolido como estaba. Era un derecho que debía ganarse, un orgullo que reclamar. Ella solo podía mirarlo desde lejos. Mira cómo su doncella puso una mano sobre la suya, se inclinó y le susurró algo al oído. Se obligó a quedarse quieta, a observar ahora, mientras la pareja se excusaba y se marchaba a una habitación más pequeña. Su mente evocó imágenes salvajes de lo que podrían estar tramando y, espontáneamente, se encontró dando un paso adelante. Se contuvo un instante después. Hasta que sus caminos se cruzaron de nuevo. Hasta que se redimió. Hasta entonces. 000. Naruto reconoció una tormenta cuando la vio. Y la mirada en los ojos de Melina. Tormentosos como vinieron. Dejó que ella lo arrastrara a una habitación vacía. Le permitió cerrar la puerta detrás de ella. No se molestó en cerrarla, porque en el momento en que cerró esas puertas, se apoyó contra ellas. Una mano se cerró bruscamente contra la madera y casi pareció apoyarse contra ella para tener fuerza. Su cabeza besó la madera desgastada con un suspiro. ¿Qué estás haciendo, empañado? No le gustó su tono. Le gustó aún menos que no pudiera ver su rostro, que ella no lo mirara. Se trata de Terolina. Ninguna respuesta. Ni siquiera un tic. ¿Podrías dejar de enfurruñarte? Necesitaba un lugar al que pertenecer.
Qué amable. Melina se volvió hacia él, inquietantemente tranquila mientras lo miraba. ¿Y a cuántos inadaptados más aceptarás antes de que esto termine, HMM? Su ojo visible resplandecía con un oro brillante y fundido. ¿Cuántos piensas traer a la mesa redonda? Aún así, su voz no vaciló. Y bien. Quisiera tu respuesta. Tantos como sea necesario para arreglar este mundo. Naruto palmeó su rostro y exhaló un hosco suspiro cuando ella no se movió. ¿Vas a ser difícil con esto, no? ¿Difícil? Sabía que no estaba bien decirlo, porque en el momento en que lo hizo, la doncella le pisó el pie y se enfureció hacia él. ¿Considerando que has tomado una segunda doncella a tu servicio? Sí, creo que voy a ser difícil con esto. ¿Por qué te importa? Melina siseó un suspiro enojado. ¿Te atreves? Maldita sea, lo hago. Él se adelantó para elevarse sobre ella. Te respeto y valoro tu aporte, pero has estado enojado desde que Terolina se unió a nosotros. ¿Cuál es tu problema? Ella se burló. ¿Tomaste otra doncella? No. Sacudió la cabeza, sintiendo la mentira. Buen intento, pero no lo creo. Hay más en esto que eso. ¿Es porque no iré a la capital todavía? Sus emociones ardían. No podía encontrarles sentido, y mucho menos discernir su respuesta. ¿Sí? ¿No? Tal vez sea así. Se arriesgó a mirar por encima del hombro de ella y vio el espectro de Radán en las sombras. El semidios muerto le devolvió la mirada y volvió a hablar. Todavía no podía oír las palabras. No. Él no estaba viendo eso. Entonces, otro pensamiento lo golpeó. Desesperado por una distracción, se aferró a ella. Antes, Greyroy te llamó una doncella de leña. ¿Qué significa eso? Su mandíbula se cerró de golpe, y con ella, su ira comenzó a hervir de nuevo. Tan reservado, este. Odiaba los secretos. ¿No me lo dirás? Está bien. Lo haré a mi manera. Golpeó un puño contra su pecho. No dejaré que nadie más muera. Así que no te preocupes. Así como no dejaste morir a Radán. Sus palabras desgarraron la herida en su corazón. La mirada de Naruto se transformó en rendijas escarlatas. Debajo de esa mirada ardiente, Melina se estremeció. Podía ver que ella lamentaba lo que había dicho, pero eso no cambiaba el hecho de que lo había dicho en primer lugar. Ella había querido lastimarlo por un momento, y lo había hecho. Incluso ahora se tensó, esperando un estallido. Quería darle uno. Despotricar, delirar y enfadarse con ella, como lo había hecho con Fia. No. Soy mejor que eso. Cerró los ojos. Inhalado. Exhaló ahora, exhalando su ira con él. Cuando volvieron a abrirse, esos orbes escarlatas ardientes eran azules una vez más. Melina no se movió ni un centímetro. Tan terco. Incluso asustada, estaba tan malditamente determinada. Él no la culpó. Él era muy parecido. Se mantuvo firme. Ella también. Algo tenía que ceder. Finalmente, uno de ellos lo hizo. Tenía que pasar, tarde o temprano. Confía más en mí. Melina susurró de repente, sorprendiéndolo. Confía en mí. Déjame compartir tus cargas. Su cabeza se levantó. Vislumbró un destello de lágrimas. Melina, espera un segundo, ella ciertamente no lo hizo. Ella gruñó, lo empujó contra la pared y entró, bloqueando su cuerpo con el de ella. Manos llenas de cicatrices se estiraron, lo agarraron por la cara y tiraron de sus labios hacia los de ella. No fue un beso suave de ninguna manera, un acto nacido de la frustración y la miseria a partes iguales de su parte. Sus dientes chocaron juntos con un fuerte clic y sintió que algo se hundía en su labio. El dolor chisporroteó y gruñó sorprendido. MMPH. Duró todo un instante. Luego, la doncella partida se echó hacia atrás, con la cara roja, el pecho agitado, un ojo solitario fulminándolo con grandes dagas doradas. Su boca se movió sin pronunciar palabra, tratando, y fallando, de formar las palabras adecuadas. Parecía horrorizada, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Eso hizo dos de ellos. Él tampoco podía creerlo. ¿Quién hubiera pensado que esa mujer fogosa y luchadora sería capaz de tal? Mira lo que me has hecho hacer. Cuando finalmente encontró su voz, emergió como un sollozo ronco. Has arruinado todo. Reflexivamente, sus manos se apretaron alrededor de su cintura en un vano intento de consolarla. En cambio, asustó a Melina. Ella se disolvió en sus brazos, desapareciendo en tanto polvo azul antes de que él pudiera siquiera pronunciar una palabra. Ese polvo se precipitó a través de la puerta rota, dejándolo con sus pensamientos y la conmoción que siguió. Bueno, eso sucedió.
Naruto se llevó un dedo a la boca. Hizo una mueca, ya que salió ensangrentado. Parpadeó lentamente, aún sin comprender del todo. ¿Cómo podría? Kurama se había quedado bastante en silencio. Como tal, se quedó para guisar en sus propios pensamientos. No eran desagradables. ¿De verdad pensaba que él la había ignorado? ¿Era por eso que quería que él confiara más en ella? No había tenido la intención de ignorarla en absoluto. Alguien atravesó la puerta, empujándola para abrirla. Greyroy entró. No estoy interrumpiendo, ¿verdad? Ya no. No, murmuró, todavía aturdido. Eres bueno, miró a su alrededor. ¿Y tu doncella? ¿Dónde está? Probablemente escondiéndose de él. Ella ya se escapó. Su sonrisa lo preocupó. ¿Lo hizo ahora? Oye. Frunció el ceño, tratando de sofocar el súbito aleteo en su estómago. ¿Qué es eso que busca? Nada. Dicha sonrisa se convirtió en una sonrisa de suficiencia. Si ella desea hacer una rabieta y huir como una niña, entonces no me importa un bledo. Ella se acercó a él y distraídamente, notó su cola. A diferencia de sus alas, cuidadosamente plegadas contra su espalda, casi parecía estar balanceándose en un júbilo apenas velado. Casi le hizo pensar en un perro. No se atrevió a pronunciar las palabras en voz alta. Afortunadamente no tuvo que hacerlo, porque sus palabras llenaron el silencio entre ellos. Los dragones valoran la fuerza por encima de todo. Otro paso ahora, su fallo saltando para cerrar la puerta detrás de ella. Fuerza de carácter, fuerza de brazos, fuerza de espíritu. Me has mostrado todo esto y más. Si ella no puede verlo, o más bien, si se niega a verlo, entonces es su pérdida. Esto va a alguna parte. Está. Greyroy entró completamente en él, entrelazó ambos brazos detrás de su cuello y presionó su frente contra la de él. Compárate conmigo. Ahora. La mandíbula de Naruto se abrió con un chasquido audible. Una palabra me vino a la mente. Bu.